Bien, lo que vamos a ver es cómo resolver un ejercicio de Excel, un archivo de Excel que envíe recursos humanos a modo de entrevista y de evaluar la nivelación de Excel que tenemos. Por lo general, cuando lo volcamos en un currículum y detallamos que tenemos conocimiento de Excel, recursos humanos va a querer constatar el nivel que estamos diciendo que tenemos o no, para ver si encajamos con la propuesta, el perfil de la oferta laboral. Bien, comencemos. Dice, resuelva los interrogantes planteados. Cada respuesta debe contener el resultado de la fórmula que originó el resultado, de manera de poder evaluar el proceso. Acá, justamente lo que quiere Recursos Humanos es que dejemos todo lo que utilicemos para llegar al resultado. Fórmulas, tablas dinámicas, gráficos, todo lo que utilicemos lo dejemos volcado. No hace falta pegar valores ni nada por el estilo, porque justamente quieren ver cómo abordamos el tema. Entonces, bueno, el archivo tiene tres solapas, tiene, bueno, la introducción con las preguntas, tiene una base de datos y tiene un reporte de consumos. Entonces, vamos a la pregunta. Punto número uno dice, ¿cuántos minutos se consumió en el semestre desde cada línea? Voy a la solapa de consumos. Acá tengo los minutos consumidos entre todo el semestre de cada número de teléfono. Entonces, lo que necesito saber es cuánto se consumió en el semestre. Necesito sumar todos los valores. Suma, selecciono el rango, doy Enter, voy a la celda, cliqueo en la esquina y me va a arrastrar la fórmula en todo el reporte. Bien, lo que tengo acá es total semestre, podemos poner total o total semestre que quede bien detallado. Lo podemos marcar con un color o también podemos ir a la solapa revisar y dejarle un comentario donde detallemos que es el punto número uno. Esto no va a figurar en la tabla de Excel en sí, sino que va a quedar como un comentario oculto. Entonces, cuando nosotros seleccionemos o por lo menos pasemos el mouse por la celda, nos va a levantar el pequeño comentario, nos va a marcar que ese es el punto uno. El comentario se puede modificar, se puede mover, se puede achicar. Por ejemplo, si yo lo quiero arrastrar acá, cuando clique en cualquier otro lado va a desaparecer, pero cuando marque la celda, directamente me va a aparecer punto número uno. Un comentario, una observación, entre paréntesis. Bien, tenemos el punto uno. El punto uno, vamos a marcar con un color, realizado. Vamos al punto 2. ¿Cuántos minutos consumió cada usuario en el total de sus líneas asignadas? Si vamos al reporte de consumos, vamos a ver que nosotros solo tenemos números de teléfono. Para eso tenemos que cruzar la información con la base de datos. A lo que voy a necesitar cruzar la info de base de datos y consumos. Por ejemplo, yo sé que acá lo que tengo en común, por ejemplo, en este reporte con la base de datos, yo tengo en común la línea telefónica. Y ese es el puntapié para utilizar una fórmula y cruzar la información. Entonces vamos a la solapa de consumos, voy a agregar una columna a mi izquierda, voy a detallar acá los usuarios y voy a utilizar la fórmula consulta o buscar B, cualquiera de las dos, dependiendo de la versión que tengas de Excel, eh, va a depender la fórmula que vayas a utilizar. Se ejecuta de la misma forma, cambia solamente el nombre. Entonces vamos a hacer igual consulta B. Voy a seleccionar la celda del número telefónico que es mi columna en común con la base de datos, punto y coma. Voy a ir a la base de datos, voy a seleccionar toda la tabla porque al menos en este caso yo voy a utilizar la línea telefónica como factor en común para cruzar la info y necesito el nombre del usuario. En este caso, como está al principio y al final, voy a seleccionar toda la tabla. Pero no necesariamente siempre se tiene que seleccionar todo, sino más bien la info que vos necesites. En este caso, bueno, se da la casualidad que tengo que marcar toda la tabla. Punto y coma, tengo que indicar la columna que quiero que me arroje. En este caso, como va a machear con la columna A, y me tiene que arrojar la columna J, voy a
poner el número 10, porque si vamos a contar de la A a la J es el número 10. Punto y coma, y voy a dejar 0 o falso, porque necesito que coincida exacto, no necesito un aproximado. Cierro paréntesis, doy Enter y me va a arrojar que este número de teléfono corresponde a la usuaria Martina. Lo único que voy a hacer es extender la fórmula a toda la base de datos, acá el reporte, en el cual yo estoy manipulando la información. Esta es una parte del punto 2, porque me dice cuántos minutos consumió cada usuario en el total de sus líneas asignadas. Lo que tengo que hacer en este caso va a ser, selecciono toda la tabla, voy a la solapa insertar, voy a tabla dinámica. Acá yo ya seleccioné el rango que quiero utilizar para trabajar y no voy a trabajar en una nueva hoja, sino que voy en una hoja de cálculo existente. Selecciono celda X que yo quiera trabajar para que me aparezca la tabla dinámica. Bien, lo que tengo acá es, bueno, necesito usuarios y cantidad que consumió. Porque si podemos ver en el reporte, vemos que cada usuario tiene más de una línea. Entonces, me queda una opción. O calcular todo manual, que puedo equivocarme porque son varias veces que se repite el usuario, es bastante engorroso y te puedes equivocar porque podés tipear mal la cantidad de minutos consumidos y demás, o podés aplicar una tabla dinámica que en 2 segundos te lo resume. Entonces, bueno, lo que yo necesito acá es punto 2. Lo voy a marcar con un color. Bueno, ¿cuántos minutos consumió cada usuario? Perfecto, ya lo resolvimos. Vamos al punto 3. Ordene de mayor a menor el usuario que más minutos consume. Entonces vamos a consumo, selecciono los valores y voy a la parte de filtros y ordenar de mayor a menor. Entonces acá puedo comentar que es el punto, puedo dejar acá punto 2 y acá poner punto 3 para que quede diferenciado que lo acomodamos, que lo hicimos por separado, que son dos cosas distintas, la tabla dinámica y ordenar de mayor a menor. Eh, Acá voy a tildar con amarillo, porque ya lo realizamos. Punto 4. ¿Cuántas líneas comparten el mismo importe abonado? Bueno, esto no lo tengo en el reporte de minutos consumidos, sino más bien que lo voy a sacar de la base de datos. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos que importe abonado, los usuarios abonan distintos importes. Y estoy viendo que hay al menos tres variables, 740, 670, 530. Bueno, lo que voy a hacer es utilizar otra tabla dinámica, selecciono todas las celdas, toda la información, voy a insertar tabla dinámica, voy a poner hoja de cálculo existente y voy a seleccionar que me aparezca la tabla dinámica acá. Lo que voy a hacer es, voy a necesitar importe abonado, lo voy a mover porque por default me lo tira en valores, me va a armar una columna con la cantidad de valores que reconozca a partir de esta columna y voy a poner usuarios. Usuarios lo voy a correr a valores porque necesito que me lo cuente. Entonces yo sé que hay 10 personas que pagan 530, hay 14 personas que pagan un plan de 670 y hay 17 personas que pagan 740. Esas son las cantidades de personas que pagan el mismo abono. Entonces acá voy a poner punto 4. Marco con un color. Voy a pintar el número 4 y voy al número 5. ¿Cuáles son las líneas sin asignación de usuario y cuántos minutos consumieron en abril cada una? Bueno, eso ya medianamente lo tengo un poco trabajado porque me di cuenta, por ejemplo, cuando hice de mayor a menor, me di cuenta que hay números que me arroja el error la fórmula NA, que quiere decir no asignado. Esto significa que cuando yo ejecuté la fórmula de consulta B, este número de teléfono en la base de datos no se pudo machear con ningún usuario. Es decir, que o falta machear un usuario o,
hubo algún tipo de error o lo que fuese, cuestión que esta línea no tiene un usuario asignado. Bien, lo que me está pidiendo en el punto 5 es saber cuáles son las líneas sin asignación, es decir, quiere un detalle, aparentemente hay más de una línea sin asignación, y cuántos minutos consumieron en abril cada una. Bueno, esto es lo mismo, tabla dinámica. Selecciono toda la tabla, voy a insertar, tabla dinámica, acá ya seleccioné el rango, voy a hoja existente, selecciono acá para ponerlo al lado y bueno, necesito usuario, que ya me lo tira por defecto, necesito el mes de abril y el detalle de la línea. Lo voy a mover para este costado y lo que voy a hacer es acá seleccionar solo los que no están asignados. Acá voy a destildar todo, voy a la parte de abajo, tildo no asignados, aceptar. Entonces ya tengo las 4 líneas telefónicas que no tienen usuario y cuánto consumieron en el mes de abril. Entonces acá pongo punto número 5, pinto con un color y ya estaría el último punto. Acá marco con un color número 5 y bueno, dice al guardar el archivo, dejar la palabra del archivo original y enviarlo al mail del remitente con bueno, el apellido del postulante. Así que nada, esto puede ser un claro ejemplo de los ejercicios que te pueden mandar de Excel para que resuelvas. Dependiendo al puesto que te postules, va a dar también la complejidad de la situación, pero mayormente ronda en esto. Fórmulas, tablas dinámicas, saber manipular la información, saber cómo cruzar la información, te va a dar una base de datos, te van a dar un reporte y bueno, lo que van a intentar ver es cómo te desenvolves, cómo lo abordás. Te pueden pedir tablas dinámicas, gráficos, seguramente te pidan fórmulas. Como lo resolviste, déjale las fórmulas para que puedan visualizar qué es lo que vos hiciste. Y nada, es eso. Seguramente una vez que finalices, bueno, luego de eso puedes que tengas una entrevista de devolución para que les comentes cómo lo pensaste, cómo lo analizaste, pero en definitiva esto es un claro ejemplo de lo que te puede enviar recursos humanos para evaluar tu nivel de Excel.